tardes con todos. Espero que se estén incorporando. Les habla Luis Giu, un estudiante y miembro de la comisión organizadora de este evento. Bienvenidos nuevamente a la continuación del segundo simposio de Biología Celular y Molecular de este año 2022, en este turno de la tarde, ¿no? Esperamos sea de mucho agrado. En esta oportunidad invitamos al PhD Luis Anthony León Florián. Además, cabe mencionar que posee una licenciatura en Biología por la Universidad Nacional de Trujillo y tiene un máster en Biociencias por la Escuela Normal Superior del Lyon. También estudió el rol de la vía de señalización nodal en la infección neural de Amphioxus, en lo que es el Observatorio Oceanológico de Banjuls-sur-Mer de Francia, ¿no? Actualmente trabaja en el Centro Internacional SARS de Biología Molecular Marina en Noruega, en lo que es el Departamento de Ingeniería Genética Molecular de Protocordados, en el análisis unicelular de Oicopleura dioica. En esta oportunidad tenemos el agrado de invitar al PhD Luis Antonio León con el tema de secuenciación de célula única en Oicopleura dioica, y de igual manera se le hace recordar al público pues que la asistencia y la ronda de preguntas se realizará al finalizar la ponencia. Por favor, mantener apagadas sus cámaras y micrófonos durante la presentación para que haya una mejor comodidad y comprensión, ¿no? Asimismo, se le hace recordar al PhD que cuenta con 45 minutos para desarrollar su ponencia. En este caso, le agradecemos nuevamente, estimado Luis Anthony, y pues puede comenzar con su disertación. Adelante, por favor. Vale, en primer lugar debo asegurarme que pueda compartir correctamente la presentación. No sé si se puede ver. ¿Alguien me confirma si se puede ver, por favor? Sí, sí se puede ¿Sí? ver, estimado. Sí. Vale. Bueno, gracias por la presentación. Yo estudié también en la Universidad Nacional de Trujillo, así que siempre es un gusto poder dirigirme a estudiantes y también estar en contacto con profesores que también han sido mis profesores, ¿no? En la época. En este momento voy a hablar sobre mi trabajo, el que realizo actualmente en la ciudad de Bergen, en Noruega, y se trata del análisis de célula única en larvas de Oicopleura dioica o single cell analysis. Para poder explicar esto, en primer lugar debo explicar qué es Oicopleura dioica. Pues este pequeño animal es un animal que se encuentra dentro del grupo de los cordados, junto a los vertebrados como nosotros y también a los cefalocordados o también llamados anfioxos. Los urocordados o tunicados, porque poseen una túnica hecha de celulosa, es un grupo muy especial. Dentro de ellos hay muchos subgrupos y el más basal y tal vez más divergente son los apendiculados. Es que es el grupo en donde se encuentra Oicopleura. Como característica general de los tunicados, como mencioné, poseen una túnica que está hecha a partir de celulosa. Los animales tunicados son los únicos en todo el mundo, de todo el reino animal, que de hecho poseen el gen de la celulosa, que actualmente aún se discute de dónde provino. La mayoría de los tunicados son sésiles en su vida adulta, es decir, que cuando nacen, eclosionan, pasan por un estadio larvario en el cual pueden nadar en el mar, pueden alimentarse y luego van a encontrar un sustrato, se van a fijar y van a adquirir este tipo de conformación tubular, ¿no? Y van a estar rodeados por esta membrana gruesa que es la túnica, que les va a brindar una protección y les va perdón, y les va a permitir que filtren los alimentos. Como característica de los apendiculados, ellos no poseen este tipo de conformación sésil. Ellos permanecen en su forma larvaria, pelágica durante el resto de su vida, la cual es muy corta. Sin embargo, la túnica que poseen es en forma de una membrana a la que inflan y les permite poder filtrar agua y alimentarse, como se puede observar en el esquema acá presente. El agua ingresa por medio de estas cámaras y crea un flujo en el cual va a permitir que el animal se alimente y luego se deshaga de los desechos, ¿no? Entonces,
Este grupo es interesante a nivel evolutivo porque es un grupo que ha derivado temprano a partir del grupo olfactorio en el cual están los vertebrados y es totalmente diferente a los vertebrados. Aparte que se cree que posee una velocidad génica, digamos, de mutación sumamente rápida. Por eso también estos animales han perdido muchos de los genes que son, digamos, comunes para todos los animales cordados. El desarrollo de este animal puede variar entre unos 5 a 7 días. En el laboratorio lo hemos tabulizado a 7 días a 12 grados Celsius de temperatura. Sin embargo, para reacciones de fertilización in vitro utilizamos 15 grados. Tenemos un par de animales, la hembra y el macho, que van a poner los huevos. Bueno, la hembra pone los huevos, el macho va a soltar el esperma y se van a fecundar. Entonces, la fertilización se va a dar a cabo inmediatamente. Luego, a partir de unos 30 minutos es la primera división celular, como se puede observar acá, y la segunda división es a partir de unos 45 minutos. Va sumamente rápido. Entonces, para antes de las 4 horas, el animal básicamente ya se ha formado y eclosiona del huevo y podemos obtener este tipo de larva, que es una larva que ya comienza a nadar, pero no es capaz aún de alimentarse. Entonces, la larva va a seguir, digamos, creciendo, la cola va a alargarse y a las 12 horas el tronco va a comenzar a cambiar de forma con respecto a la, a la cola del animal y va a proceder a un evento que se llama el tail shifting. A partir de este momento, el animal ya es capaz de comenzar a formar su propio house o membrana. Esta membrana de celulosa, en el caso de Ecopleura, le llamamos house o casa. Entonces, a esta hora va a comenzar a formar esta membrana, este house, y eso le va a permitir comenzar a filtrar alimentos y alimentarse. El animal va a seguir en su forma juvenil hasta unos 3 días, va a comenzar a crecer, a formar las gónadas, hasta que llega a los 7 días, en el momento que obviamente pone los huevos nuevamente y muere, porque su ciclo vital es de 7 días. Nosotros estamos interesados de manera particular en los estadios de desarrollo a partir de las 4 horas a 16 horas, porque es el momento en el que se está formando este epitelio que en el futuro va a dar lugar a la formación de esta membrana llamada house. Nosotros le llamamos epitelio oicoplástico. Entonces, para poder estudiar mejor a este animal y entender cómo es que se forma este epitelio oicoplástico y la house, hemos decidido trabajar con un análisis de single cell. Entonces, los objetivos principales es construir un atlas de single cell que a diferentes estadios de desarrollo para poder determinar la expresión o la firma génica transcriptómica de cada célula en cada estadio de desarrollo dentro del animal. Y como objetivo secundario es identificar las subpopulaciones que existen dentro del epitelio ecoplástico, las cuales ya han sido de hecho descritas previamente durante muchos papers y muchos años atrás. Sin embargo, aún falta obtener un perfil transcriptómico detallado de cada una de estas poblaciones. El workflow es un workflow tradicional que se utiliza para análisis de single cell, en el que se comienza con una disociación celular, un barcoding, la construcción de la librería, la secuenciación y posteriormente el análisis de los datos por medio de Seurat o diferentes tipos de paquetes bioinformáticos. En esta foto he puesto a Bob Ross, tal vez algunos de ustedes no lo conozcan porque él murió en los años 80, pero tenía un programa muy interesante de pintura en el que siempre decía que le gustaba pintar nubes. Y básicamente eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Esto es una nube que corresponde a una de las muestras que ya les mostré, ¿no? El primer paso es la disociación. Entonces, nosotros después de fertilizar los huevos y dejar que se desarrollen, dejamos que se desarrollen hasta la etapa que nos interesa y luego procedemos a una disociación enzimática, que es con diferentes tipos de proteasas. Para cada animal, cada modelo biológico tiene sus cócteles enzimáticos diferentes. En el caso de Copleura, cuando el animal es, digamos, precoz, no es muy tardío,
nosotros utilizamos solamente pronasa, que es una enzima, una proteasa. Pero cuando el animal ya es a partir de 8 horas a 16 horas y la celulosa convierte el tejido más rígido, necesitamos un cóctel enzimático más fuerte, por lo cual utilizamos una combinación entre pronasa, tripsina y celulasa. Después de disociarlo enzimáticamente, procedemos a una disociación mecánica en la cual nosotros, bueno, con la pipeta nos aseguramos de que todo el tejido se desgarre y pues podamos obtener, digamos, una suspensión homogénea de célula por célula. Luego podemos analizar la viabilidad de esta suspensión por medio de FACS y podemos observar cuál es el porcentaje de las células que están vivas y cuáles son las que están muertas. De manera general, se sugiere que la cantidad de células vivas o viables sean más del 70%. En nuestro caso es alrededor de 66 a 70%, lo que está bien. El fax solamente nos ha ayudado para poder determinar este porcentaje. Una vez que lo hemos logrado y hemos visto que nuestro procedimiento de disociación es correcto, lo hemos hecho de manera regular en el laboratorio. Hemos probado dos tipos de suspensiones, aquellas que son hechas con células vivas y aquellas que después de obtener la suspensión han sido fijadas con diferentes métodos. La ventaja de trabajar con una suspensión fijada es principalmente económica, porque puedes, digamos, almacenar diferentes estadios a menos 80 grados y luego utilizarlos en un solo experimento, que usualmente son bastante caros para los experimentos de single cell. Entonces, nosotros hemos probado un método de fijación con metanol en el cual pudimos ver que la calidad de ARN obtenido fue muy mala. Luego, el año pasado salió un paper interesante que se llama ACME con respecto a un método de fijación basado en ácido acético y metanol. Lo hemos probado y hemos visto que la calidad de ARN acá es una frase que se llama RING, es RNA Integrity Number, es un tipo de valor que te permite digamos, evaluar la calidad del ARN y qué tanto se haya degradado. Podemos observar que después de este método de fijación, la calidad del ARN es sumamente buena con respecto a la calidad de ARN de células vivas. Así que decidimos continuar con ACME. Para el Star Barcoding, existen diferentes métodos actuales que, de hecho, han bajado mucho de precio con respecto a cuando se iniciaron. En la mañana escuché a Simona hablar también sobre cell barcoding y RNA sequencing utilizando SmartSeq. Nosotros no utilizamos ese método, utilizamos 10X y utilizamos aproximadamente suspensiones de cerca de 10.000 células, entre 6.000 a 10.000 células, lo que es bastante ventajoso frente a otro tipo de técnicas en las cuales se utilizan algunos chips que un máximo te permiten obtener un máximo de unos 500 a 1.000 células, como es el caso del fluidigrama. En este caso, esta es la máquina que vamos a utilizar y este es el chip en el cual vamos a ingresar nuestras muestras. Entonces, ¿cuál es la base de esto? Vamos a contar con una suspensión de esferas o gel bits en las cuales cada una va a tener una secuencia de nucleótidos que le va a permitir dar un tipo de identidad específica a cada una de las células que va a encontrar. Es decir, que cuando las células ingresen por medio de este chip junto con diferentes enzimas, va a encontrar este tipo de esferas en las cuales cada uno de los ARN dentro de estas células se va a ligar y va a permitir que cada uno de estos ARN tenga un tag o un label o una etiqueta, mejor dicho, que es el barcode. A eso se le llama barcoding. Cuando las células ingresan, se van a formar un tipo de burbujas, porque en esta parte del chip hay aceite y se forma una emulsión en la que se forman pequeñas burbujas en las cuales se encuentra una esfera con los barcodes o los números de barras, creo, se dice en español, junto con las células de interés que provienen de la suspensión celular, ¿no? Como es este el caso. Durante el proceso de barcoding, como mencioné, la célula se va a romper, va a soltar el ARN mensajero que está presente en esta célula, perdón, y este ARN mensajero se va
no ligar, pero se va a juntar a este barcode por medio pues, de una hibridación, digamos, entre estos dos. Y la mezcla o los buffers que contienen las enzimas necesarias para que fueron ingresadas con las células van a proceder a una retrotranscripción de este ARN a un ADN complementario. Entonces, el ADN complementario se va a comenzar a completar dentro de siguiendo el barcode y usando como template mm, el ARN. Y luego habrán algunos nucleótidos que no van a poder, digamos, estar hibridados al, al template. Disculpen las palabras, a veces olvido. Y por medio de una enzima se va a proceder a agregar una oligo o un primer o un cebador que va a ser utilizado después para la amplificación de ADN. El cADN o ADN complementario debe ser amplificado posteriormente porque la cantidad que se obtiene es sumamente pequeña, así que es necesario incrementarla por medio de una PCR. Una vez que hemos obtenido nuestra librería de cDNA, pues lo que procedemos a hacer es hacer una fragmentación de este ADN, luego lo reparamos y ligamos con otro tipo de primers que van a servir a realizar la secuenciación Illumina a futuro, ¿no? Entonces, las librerías finales que obtenemos de ADN-C tienen más o menos esta conformación, que ya esto lo hemos realizado con BioAnalyzer y podemos observar que, digamos, los picos en los cuales están presentes, digamos, las diferentes librerías son muy buenos. Entonces, una vez que hemos verificado de la cualidad de estas librerías, podemos proceder a enviarlas a secuenciar. Enviamos a secuenciar por medio de Illumina, en nuestro caso es NovaSeq, es para Next Generation Sequencing, pero se puede también utilizar NextSeq y HiSeq. Entonces, una vez que obtenemos los resultados en RAW o los FASTQ files a partir de la secuenciación, pues procedemos a realizar el pipeline bioinformático a través de dos programas. El primer programa que se utiliza es el Ranger, que es un programa, digamos, por defecto que te da la compañía 10x Genomics. Y el segundo es Seurat. Entonces, los resultados cuando analizamos los datos, por ejemplo, en este caso tenemos los resultados que son para cada una de las librerías, a 4 horas, 6 horas, 8 horas, 12 horas y también 16 horas de desarrollo del animal. Entonces, podemos identificar a través de estas nubes poblaciones celulares específicas que están presentes en cada una de estos estadios, larvarios estadios de desarrollo, ¿no? Es fácil identificable. Sin embargo, cuando mezclamos todas las librerías para poder determinar las poblaciones generales y cuántos se han diferenciado una de las otras a través de los estadios de desarrollo, obtenemos un tipo de posición espejo entre un estadio temprano de 2 a 6 horas y un estadio tardío de entre 8 a 16 horas. Lo que hemos estado tratando de limpiar, digamos, por medio de otros métodos informáticos. Sin embargo, es igual fácil identificar por medio de diferentes marcadores y geothermal analysis las diferentes subpopulaciones celulares que existen dentro de esta nube. Entonces, hemos hecho diferentes tipos de análisis. Este es básicamente lo que hemos hecho con Cell Ranger, que es el primer paquete informático. Para eliminar este tipo de ruido y este tipo de batch effect, como podría llamarlo, hemos comenzado a utilizar Seurat, que nos ha permitido delimitar un poco los datos que hemos utilizado. Por ejemplo, con respecto a la cantidad de transcritos que por célula que identificamos, entre 200 a 400, a 4000 reads, por ejemplo, o genes expresos, perdón. Y también nos ha permitido obtener una nube un poco más limpia, podríamos decirlo, pero no hemos podido deshacernos en ese momento de este tipo de efecto espejo que hemos encontrado entre tardío y
y temprana. No, hemos también decidido ingresar una librería adicional a 11 horas para verificar que no haya un batch effect que sea proveniente de las diferentes fechas en las cuales hemos obtenido las muestras. Y hemos observado básicamente que no existía ese batch effect con respecto a eso. La conveniencia de obtener estos datos es que a partir de una población celular identificada, como por ejemplo es el epitelio, podemos también hacer subclusterizaciones y poder aislar estas pequeñas poblaciones celulares y volver a clusterizarlas para identificar subpopulaciones dentro de cada una de estas nubes. Eso es lo que hemos hecho con las células que corresponden, por ejemplo, al epitelio y podemos identificar subpopulaciones celulares muy claras dentro de estas nubes, como por ejemplo nasal cells, giant cells, anterior cells, que son células claves en la formación del house y que han sido previamente descritas en otros papers. La expresión de estas células está basada en dos cosas, diferentes factores de transcripciones que son importantes en la formación de epitelio y también en un grupo de familias específicas llamadas oicosinas, que son exclusivas para oicopleura dioica. Entonces, al saber cuál es la firma genética de cada una de esas, es posible identificar a dónde corresponden. En este punto, nosotros hemos podido identificar que sí hay subpopulaciones fácilmente identificables dentro de nuestra base de datos. Pero no es suficiente. Nosotros hemos tenido que realizar diferentes tipos de aproximaciones para reducir el ruido que obtenemos dentro de nuestras librerías, dentro de nuestro raw data que hemos obtenido al inicio. Y como también se mencionó en la mañana, existen diferentes métodos de normalización, a los cuales algunos son efectivos, algunos no, para normalizar la data. Y nosotros, a través de, bueno, los últimos meses hemos probado diferentes métodos y pudimos reducir este tipo de batch effect, que no sé de dónde proviene aún, no lo sabemos exclusivamente, por medio de también un método de normalización basada en digamos, una normalización por medio de anclajes de valores variables que están presentes en cada una de las librerías. Entonces, al poder observar de dónde provienen estas nubes en nuestra, digamos, en nuestro plot final, observamos que las librerías están correctamente superpuestas unas con las otras. Es decir, que esto da un alto grado de confidencia de que el análisis es correcto. Cuando procedemos a hacer un monitoreo de las células, perdón, de los genes que corresponden, por ejemplo, en este caso a las olcocinas, podemos también obtener un claro identificación de a qué clústeres dentro de este plot estas pertenecen. Por lo que es fácil identificar, digamos, grupos celulares como en este caso el epitelio. Por ejemplo, si venimos un poco atrás, podemos observar estas oicocinas son solamente expresadas dentro del epidermo. Entonces, muchas de estas oicocinas, por ejemplo, están expresadas en el clúster 45, clúster 27, clúster 3, 4, 5. Y si pasamos al dot plot, podemos ver que todo este grupo celulares, todos estos grupos, estas clases corresponden pues no al gran grupo de epitelio. Entonces podemos decir que estos grupos mencionados previamente son los que expresan oicocinas o diferentes tipos de oicocinas, mientras que hay algunos que no expresan oicocinas, pero aún forman parte del epitelio. Es lo que aún tenemos que investigar un poco más a fondo. También es fácil por medio de un geotherm análisis o por medio de una lista de marcadores que poseemos, ver, por ejemplo, a qué otros grupos celulares pertenecen esos pequeños clusters, ¿no? Puede ser, digamos, músculo, puede ser, no lo sé, células que provienen, digamos, de los intestinos, células neurales, etcétera. Nosotros en este momento es un trabajo aún en proceso. Estamos exportando en este momento diferentes listas de genes, marcadores para cada uno de estos grupos celulares, de estos clusters. Sin embargo, las listas que exportamos son un poco diferentes unas de las otras. Y asumimos también que es porque, de acuerdo a los argumentos que utilizamos al lanzar cada uno de nuestros scripts en nuestros comandos. Entonces, hemos exportado diferentes listas y estamos en este momento comparando entre ellas para poder ver
cuál de ellas podría ser la más adecuada para determinar a partir de estas listas grupos de genes candidatos en los cuales podemos comenzar a trabajar de manera más funcional, ¿no? Por ejemplo, haciendo hibridación in situ, haciendo CRISPR o diferentes tipos de técnicas para saber cuál es la expresión específica de estos genes dentro de cada parte del tejido de los animales, ¿no? Entonces, como mensaje para rescatar o para mantener, tal vez es importante saber que nosotros a este punto hemos completado 5 momentos de desarrollo después de la eclosión del huevo en Oicopleura dioica, ¿no? Y que las bases de datos están disponibles dentro de nuestra, bueno, los datos están disponibles dentro de nuestra base de datos y esperamos que pronto sean un poco más complementados para poder hacerlas públicas. Hemos podido clusterizar diferentes subpopulaciones dentro del epitelio oicoplástico, como mencioné hace un momento, en las cuales pudimos ver poblaciones que ya habían sido descritas previamente. Y hemos observado claramente también dentro de estas subpopulaciones este tipo de 2 momentos grandes de desarrollo de Copleura. Un momento temprano entre 4 a 6 horas y un momento tardío entre 8 a 15 horas. Pero tenemos que aún investigar un poco más sobre esto porque, como había mencionado, había un batch effect que logramos reducir posteriormente y necesitamos ver si este batch effect de verdad se ha reducido o no a momento de hacer una subclusterización. Como perspectiva, pues hasta ahora hemos trabajado solo con 5 estadios. Creo que es necesario trabajar con más estadios, trabajar con estadios como mórula, gástrula, adulto. Aunque adulto es más difícil por la presencia de celulosa, el tejido es rígido y es difícil disociarlo. Necesitamos un data mining un poco más profundo en el cual podamos, digamos, establecer protocolos claros y definidos para la normalización de los datos y para hacer el análisis, digamos, diferencial de expresión de los genes, ¿no? Y obtener para cada tipo celular, pues, una firma transcriptómica específica. Necesitamos también trabajar con otras especies. En el caso de Fritillaria boreris, es un animal con el que también trabajamos en el laboratorio, es un apendiculado, sin embargo es muy diverso, muy diferente al Copleura. Sería interesante realizar un análisis de single cell también en Fritillaria para observar qué tipos celulares son, digamos, conservados entre Fritillaria y Copleura. Y también sería sumamente emocionante trabajar con otros animales dentro de los cordados, como es el caso de Siona, como es el caso de Amphioxus, o algún vertebrado pequeño, no lo sé, como la lamprea, para poder determinar, digamos, hacer un análisis comparativo a nivel genómico y ver qué tipo de células son, digamos, comunes en todos los cordados, cuáles son conservadas y cuáles son novedades evolutivas en cada línea no animal. Bueno, sin mucho más que agregar, quiero darle las gracias pues a la gente que ha trabajado conmigo en Noruega, básicamente. Hemos hecho este proyecto por unos 2 años y medio y estoy muy contento con esto. Y invitar a los alumnos que deseen trabajar con nosotros en el SARS Institute. En este momento se puede postular para poder hacer pequeñas pasantías de unos 6 meses. El instituto paga el viaje, si no me equivoco. Bueno, para más detalles pueden entrar a la página del SARS Center y dirigirse al director o al jefe de administración. Y existen muchos equipos, muchos temas, muchos animales que estudiar. Y si hay alguno que a ustedes les interesa, pues pueden postular y son bienvenidos a Noruega a trabajar con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué tal, estimado? Muchas gracias por su ponencia. La verdad, se le agradece el tiempo que se está tomando para estar aquí, ¿no? Y también muchas gracias por la invitación que se nos está haciendo a todos los estudiantes que nazca ese interés, ¿no? Por trabajar por la ciencia, ¿no? En este momento vamos a pasar a la ronda de preguntas eh, para ver si tiene el público alguna pregunta que hacerle, ¿no? Claro, Y creo que contamos con suficiente tiempo, incluso si no hay una pregunta específica, tal vez si desean que aclare algún tema en específico, porque creo que lo he hecho un poco rápido para evitar que se me pase el tiempo. Así que no haya ninguna duda, cualquier cosa puedo responderlo. está bien, estimado. A ver, por aquí tenemos una pregunta que nos dicen,
¿Cuál es la principal ventaja del método de secuenciación de célula única? Muy bien, cuando se compara, por ejemplo, métodos tradicionales como RNA-seq, bulk o digamos en completo, si uno obtiene, por ejemplo, un tejido o un animal, son animales muy pequeños, a veces necesitas varios animales para poder generar una sola librería. Y esta librería te va a dar indicios de la expresión génica en todo el animal, pero no de manera específica en qué tejido. La ventaja de trabajar con single cell es que te permite tener una idea de la expresión por tejido y de la expresión por célula. En el caso de estudios como el cáncer, como repito nuevamente en la mañana lo Simona, es muy importante para identificar subpopulaciones celulares dentro de un solo tumor, por ejemplo, ¿no? En el caso de mi estudio, dentro de una pequeña larva o un pequeño embrión, un animal en desarrollo, puedes identificar diferentes tejidos celulares y obtener una firma transcriptómica específica para cada uno de estos tejidos o tipos celulares que están en desarrollo dentro del animal. Creo que esa es la ventaja mayor de trabajar con single cell. Muchas gracias, estimado. Muy completa su respuesta. Y por aquí tenemos otra mediante la red de Facebook por Cat Vallejos que nos dice, ¿en base a qué criterio escogen los tiempos en los que realizan la evaluación? Claro, el criterio principal ha sido de esta membrana de celulosa que mencioné. La formación del epitelio que va a dar lugar a este house toma lugar entre 4 horas y 12 horas. Entonces, a partir de 12 horas, ya la membrana comienza a formarse, así que necesitamos estudiar el desarrollo del epidermo que va a dar lugar a eso antes. Entonces, nosotros hemos comenzado a partir de 4 horas, que es el momento de eclosión, y de que el epidermo ya está diferenciado hasta las 12 horas. Se agregó una hora adicional que fue 16 horas como outgroup para poder observar las células del epidermo ya diferenciados. Pero ese es el criterio que hemos, digamos, considerado en esta vez, era básicamente para determinar la formación de este epitelio ecoplástico. Ahora, en otros modelos, por ejemplo, en el caso de Siona, en el caso de Amphioxus, se utiliza diferentes estrategias. Por ejemplo, se pueden obtener los estadios, digamos, en un estadio mórula, en un estadio gástrula, en un estadio neurula, en un estadio larvario, porque los objetivos son diferentes. Nosotros también pretendemos hacer lo mismo. Sin embargo, como hemos comenzado este proyecto hace 2 años y en ese momento no se sabía exactamente si íbamos a poder lograr obtener datos viables a partir de Ecopleura, pues nos restringimos solamente a los estadios que eran representantes de la formación de este tejido, que era el epitelio. Perfecto, ok. Por aquí tenemos otra pregunta que nos muestran los factores que influyen sobre la eficacia del método de single sequencing. Actualmente existen muchos problemas con respecto a, digamos, variabilidad de acuerdo al manejo técnico, ¿no? Si hay problemas, por ejemplo, al momento de la disociación, de determinar la cantidad de células que son viables o no, esto puede perjudicar el resto de nuestro análisis. Si se prefiere trabajar con células vivas o células fijadas, existen diferentes, digamos, puntos de riesgo que hay que evaluar cuando se hace un protocolo o se inicia un protocolo nuevo dentro de un animal que básicamente es desconocido. Hay protocolos ya establecidos, por ejemplo, principalmente para células cancerígenas, para análisis, digamos, no lo sé, en leucocitos, monocitos, etcétera. La mayoría de protocolos son para células de mamíferos, pero muy pocos son exclusivas para células provenientes de animales marinos, en los que hay que cambiar la salinidad de los buffers, hay que cambiar, digamos, la cantidad de ciclos en la PCR para la amplificación de la librería. Son muchos puntos que pueden llegar a jugar de manera negativa dentro de los resultados de nuestros análisis. Perfecto, estimado. Por aquí, mediante la transmisión de YouTube, Antonella Nivelo nos pregunta si es posible que con esas mutaciones se lo deba colocar en otra taxonomía. No sé a qué se refiere con mutaciones. De hecho, los cefalocordados, perdón, los urocordados, que son todos los tunicados, es un grupo verdaderamente divergente de todo el grupo de los cordados.
No se parecen a los cordados, sin embargo están ahí. ¿Por qué? Pues porque genéticamente sí tienen una base para estar ahí cerca de ellos. No se los coloca dentro de de otra taxonomía, de otro taxón, simplemente porque sería ir en contra de su origen evolutivo común, ¿no? Entonces, el hecho de que los apendiculados y más aún, ¿no? Todos los tunicados sean diferentes, no los hace, digamos, mm, que meriten, digamos, salir del grupo de los cordados, ¿no? Porque mantienen un origen común, tanto con los vertebrados, con nosotros, como con los cefalocordados, que son los anfioxos. Os recuerdo que los tunicados es el grupo hermano de los vertebrados, a pesar de que no nos parezcamos a ellos. Claro, sí. Por aquí también María Sánchez nos pregunta, ¿cuál es el objetivo de realizar este análisis de clústeres de las diferentes células de este organismo, ¿no? De Eucoplebra dioica. El análisis de clusters es básicamente vital como resultado final y visual para poder entender la cantidad de diferentes tipos de subpopulaciones dentro de un organismo, de un tejido, etcétera. Meramente simplemente un resultado visual. Para poder obtener estos clústeres o esta visualización existen diferentes métodos. Existe el UMAP, existe el TSNI, pero cada uno son aproximaciones diferentes para llegar a obtener siempre estos clústeres, ¿no? Básicamente para de manera visual poder determinar qué su población corresponde acá. Claro, también María Sánchez nuevamente nos pregunta, desde su punto de vista, ¿cuál es la conclusión de los datos no normalizados? Ah, es muy buena pregunta. De hecho, la conclusión previa que tuvimos antes de normalizar estos datos era que había este efecto espejo, ¿no? De un momento tardío y un momento temprano de desarrollo. Principalmente porque, digamos, obteníamos un epitelio tarde y un epitelio temprano. Y cada uno de ellos, a pesar de tener, claro, una firma genética similar, también tenían firmas genéticas separadas. Por eso es que estaban ubicados en dos partes diferentes. La pregunta era si de verdad ese momento de desarrollo era tan fuerte como para diferenciar de manera drástica dos firmas celulares dentro de un mismo tipo celular, dos firmas genéticas dentro del mismo tipo celular. Entonces, nos provocó muchas dudas y por eso tuvimos que analizar y lanzar diferentes tipos de protocolos de normalización para poder entender mejor eso. Como dije, el trabajo todavía está en proceso, entonces aún tenemos que, digamos, limar un poco el protocolo y poder analizar los resultados que hemos obtenido para dar una conclusión final, ¿no? Si existe verdaderamente este tipo de dos momentos de desarrollo muy fuertes en el Copleura, que lo encontré antes de normalizar los datos, o es básicamente un simple artefacto que pertenecía a los datos no normalizados, ¿no? Y que se ha podido corregir al final utilizando este tipo de normalización que hemos desarrollado. Claro, estimado. También siguiendo la ilación de la señorita María Sánchez, también nos pregunta, ¿se podría aplicar el cultivo de tejidos en dicho organismo con la finalidad de obtener mayor cantidad de material biológico para el análisis y que nos permita también conservar dicha especie? Conservar la especie no es necesario, es un animal, digamos, cosmopolita que está en todas las aguas del mundo y en exceso forma parte del plancton, así que no está en peligro. Realizar cultivos. Hay muchos animales marinos en los cuales se ha tratado de realizar cultivos, pero no se ha logrado. ¿Por qué? Tal vez no se tiene una clara idea del tipo de cóctel de factores de transcripción necesarios para que estas células se desarrollen, etcétera. En el caso de Copleura, no existe hasta la fecha ningún tipo de protocolo o experimento que nos haya ayudado de crear un tipo de, ¿cómo se llama? Cultivo celular viable para trabajar, ¿no? Tampoco el cumplero es un animal muy rápido, no creo que sea necesario realizar un cultivo celular, ya que podemos tener al animal rápidamente, el cual se va a reproducir 7 días, 7 días, 7 días, 7 días y siempre vamos a tener, ¿no?
vamos a tener progenie, 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 así que básicamente material hay. La ventaja de trabajar con células puras es que las células puras es cuando no se puede acceder al material biológico, digamos, de donde proviene. En el caso, por ejemplo, digamos, peces, bueno, ratones, ¿no? O células, digamos, provenientes de un tipo de cáncer o células humanas. Las líneas es porque no puedes estar obteniéndolas directamente del humano a todo momento. No puedes estar matando ratones. Bueno, lo haces, pero no va a estar a cada minuto. Las líneas que están ya presentes simplemente te ayuden a realizar tus experimentos de una manera más directa y sin tanto procedimiento del animal, ¿no? Claro, estimado. También tenemos una pregunta por YouTube de Xiomara Recalde, que nos menciona si se puede realizar una combinación de librerías para obtener un resultado comparativo. Claro, es lo que hemos realizado al final. Hemos hecho diferentes librerías a diferentes tiempos y eso es lo que hemos hecho el merging al final. De realizar merging de librerías con, no lo sé, con otros animales es imposible porque obviamente el protocolo obviamente te pide que tienes que hacer un mapping de los reads que has obtenido contra un genoma de referencia. Entonces, obviamente todo tiene que provenir del mismo animal, ¿no? Entonces, es importante saber que las librerías dentro de un mismo nivel a diferentes estadios es posible mezclarlos. Para comparar librerías provenientes o análisis provenientes de diferentes animales, eso no es posible hacer, pero se puede identificar, por ejemplo, de acuerdo a los genes que están expresados en este animal, si son los mismos que están en este animal, y hacer una comparación a ese nivel, pero no mezclarlos. No sé si queda claro la explicación. ¿Hay alguna otra Claro, pregunta? estimado. Sí, por aquí nos menciona si se puede aplicar RNA sequencing para cultivos de células vegetales. Para células vegetales. Bueno, RNA-seq se hace en células vegetales, No células secuencia, perdón. animales. Ujú. Bueno, es una técnica que se hace de manera general hace varios años. La gente ahora, entre comillas, se hace todo al por mayor, porque los precios, tanto para secuenciación genómica, transcriptómica, de single cell, han bajado enormemente durante los últimos 10 años. Y antes lo que costaba, por ejemplo, una secuenciación, no lo sé, unos $50,000, ahora por $500 o menos ya lo tienes. Entonces, son presupuestos con los que cuentan con los laboratorios y se permite realizar de manera continua, ¿no? Sí, por aquí tenemos una, estamos filtrando aquí las preguntas, a ver. Eh, nos mencionan si es preferible realizar el secuenciamiento por uno mismo o enviar a terceros. Uh, Esto depende mucho de las facilidades que existen en el instituto o en la universidad, ¿no? Me imagino que realizar un secuenciamiento en la Universidad de Trujillo sería un poco complicado porque no sé a qué punto existen, digamos, los materiales y existen, digamos, las maquinarias necesarias, ¿no? Por ejemplo, para hacer NovaSeq, para hacer HiCSec. Todo este tipo de instrumentos son extremadamente caros, entonces hay plataformas obviamente que no las poseen. En ese caso es mejor obviamente enviarlas. Yo creo que la etapa inicial, que es la disociación de los animales, si es que en algún momento se quisiera, digamos, hacer un trabajo en Trujillo, por ejemplo, la etapa inicial de disociación de animales y extracción de estas células, incluso el barcoding y hasta poder fijarlas, es tranquilamente posible realizarlas, digamos, con las facilidades básicas de un laboratorio normal, educativo, académico. Ahora, para poder realizar, digamos, a crear la librería en sí y poder secuenciarlo y hacer el Next Generation Sequencing, es necesario enviarlo a una plataforma que sí tenga este tipo de materiales. Luego, se puede recibir nuevamente los datos de manera en crudo y creo que con una computadora se puede trabajar, digamos, en cualquier lugar los diferentes datos. Es cierto que a veces los datos son demasiado pesados, en el caso de single cell son sumamente pesados, y a veces es necesario un tipo de sistema de supercomputadoras, ¿no? Diferentes tipos de nodos trabajando juntos para poder ser capaz de, digamos, lanzar un solo programa que suele ser sumamente
complicado. En este caso también se necesitaría una facilidad, digamos, computacional que la provea la universidad o el centro de instituto donde uno esté trabajando. Entonces, la respuesta para la pregunta es depende de las condiciones que hayan en tu instituto, ¿no? Claro, estimado. Quedó muy claro ahí para el que lo preguntó, ¿no? Bueno, esas fueron todas las preguntas que nos llegaron. Agradecemos una vez más la presencia de usted, el PhD Luis Anthony León Floria, por su excelente presentación y esperamos que nos pueda acompañar pues, en las próximas ediciones de este evento, ¿no? Muchas gracias, estimado Anthony. De nada. Un abrazo. Adiós. Nos vemos. Bien, en vista de que nos ha quedado un poco de tiempo, pasaremos a un mini break hasta la siguiente disertación, ¿no? Que va a ser las 4 p.m.